A pesar de que este curso está basado principalmente en el libro de Munibudu, decidí presentar este ejemplo del libro de Braja. Me parece muy didáctico. En este se nos dice que en la siguiente figura se muestra un perfil de suelo. Tenemos una arena, una arcilla y un estrato de roca. Sobre la superficie se aplica una sobrecarga de 96 kilopascales. Nos pide determinar lo siguiente: ¿a qué altura se elevará el piezómetro inmediatamente después de la aplicación de la carga? ¿A qué se refiere con el piezómetro? El piezómetro es este tubo que se colocó hasta esta profundidad de 3 metros, en el que se puede medir la altura a la que llega el espejo del agua. Antes de colocar la carga, se asume que el nivel del agua del piezómetro llega hasta este punto, y al colocar la carga se incrementa este nivel de agua. Se nos está preguntando, al colocar esta carga, hasta dónde llega ese incremento de carga. Y la otra es que hay que recordar que luego de colocar la carga y mantenerla constante, esta presión de poro, que es la presión de poro a este nivel, tiende a irse disipando, va a ir disminuyendo, y se nos pregunta que después de 104 días de la aplicación de la carga, pues esta carga que inicialmente llegó hasta cierta altura, hay que calcularla, a los 104 días esta va a estar en 4 metros. Definitivamente debe ser menor que la carga inicial. Se nos pregunta cuál es el coeficiente de consolidación de este estrato de arcilla. Si recordamos nosotros, uno de los principios de la ecuación diferencial de la consolidación de Terzaghi nos dice que cuando aplicamos un incremento de carga, en el instante cero, este incremento de carga provoca un incremento en la presión de poro, tal que la presión de poro en exceso para todo valor de z en el instante de tiempo cero es este incremento de esfuerzo total. Entonces, este incremento de esfuerzo total es el mismo incremento de esfuerzo total que tenemos aquí al principio, de tal forma que la altura a la que llega el agua en el instante de tiempo cero es bastante sencillo de determinar. Simplemente aplicamos la ecuación de la hidrostática, en la que la carga es el cambio de presión entre el peso específico del agua, la presión de poro en exceso para toda z en un instante de tiempo cero es el incremento de esfuerzo total. Entonces, este es el incremento de esfuerzo total 96 kilopascales entre el peso específico del agua, que es 9.81. Al hacer este cálculo, el incremento de carga son 9.79 metros, es decir, en el instante de tiempo en el que colocamos este esfuerzo, la carga H se incrementa 9.79 metros a partir de aquí del nivel freático. A los 104 días de los 9 metros que se tenían, de los 9.79 metros que se tenían, ya solo tenemos 4 metros de carga. Entonces se nos pide que con esos datos determinemos el coeficiente de consolidación de esta capa de arcilla. Es decir, la presión en exceso, cuando Z es 1.5 metros, es decir, de la capa de arcilla, Z es 1.5 metros, y el tiempo son 104 días, es igual al incremento de esfuerzo total, que serían 4 metros, que es lo que tenemos de presión de poro en exceso por el peso específico del agua. Estos 104 días son 8.985.600 segundos, y estos 4 por el peso específico del agua serían 39.24 kilopascales. Es decir, a los 104 días la presión de poro en exceso son 39.24 kilopascales. Estos 4 metros son 39.24 kilopascales. El grado de consolidación, recordemos que es la diferencia en la presión de poro en exceso entre la presión de poro en exceso inicial. La presión de poro en exceso inicial serían los 9.79 metros a los que llegaba el agua al principio, y la presión de poro en exceso final serían los 4 metros a los que llegaba el agua a los 104 días. Estas son las presiones correspondientes a la carga de 9.79 metros y de 4 metros. Entonces, calculando el grado de consolidación, sería esta diferencia de presiones entre la presión de poro inicial y el grado de consolidación son 59%. Con este nos vamos a la gráfica de la solución de la ecuación diferencial de la consolidación de Terzaghi y entramos con ese 59%. Calculamos la relación Z entre la distancia de drenaje. Aquí hay que tener mucho cuidado, dado que la capa
inferior es una roca y la capa superior es una arena. Solo tenemos capa drenante en la parte superior. Si esta roca es una roca sana, entonces no es un estrato permeable, por lo que la distancia de drenaje sería toda la altura de la capa de arcilla. Es decir, una molécula de agua que esté en este lugar no va a drenar hacia abajo, sino que va a drenar todos los 3 metros, por lo que la distancia de drenaje son 3 metros. Y Z son estos 1.5 metros. Entonces, Z entre la distancia de drenaje sería estos 1.5 metros entre todos los 3 metros de la distancia de drenaje, por lo que Z entre HDR es 0.5. Con este valor ingresamos por aquí y la curva correspondiente sería esta. El factor tiempo, en este caso es factor tiempo 0.3, y con este factor tiempo y la expresión que define el factor tiempo, despejamos el coeficiente de consolidación. El factor tiempo es 0.3, la altura de drenaje son 3 metros, como lo habíamos visto, entre el tiempo que son 8.985.600 segundos. El coeficiente de consolidación es 3 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo, pero es más comúnmente verlos en centímetros cuadrados por segundo, y este sería el valor del coeficiente de consolidación de esta arcilla. Es claro notar que lo único que necesitamos para conocer este coeficiente de consolidación es cómo cambia la presión de poro, es decir, cómo se disipa la presión de poro a través del tiempo, producto de una carga aplicada al suelo.